de la simplificación de los términos de expresión. Y es una parte muy interesante, ¿por qué? Porque es una parte de las partes que más se utiliza en el cálculo. En el desarrollo del cálculo, cuando tienen límites, ¿cierto? Que necesitan reducir expresiones a su mínima expresión para que con los límites se pueda dar una aplicación muy buena de los límites. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver uno de los casos de las expresiones racionales que más se manejan en el cálculo, de las más comunes, pues, con el límite, cuando hablamos de límite. Entonces vamos a tocar eso el día de hoy. Voy a empezar a proyectar, muchachos. Ok. Entonces, muchachos, bueno, entonces, ya en la clase anterior habíamos tocado los temas de factorización, como la factorización por voy a apagar la cámara para que no consuma tanta banda. Listo. Me llegó Catherine, menos que llegaron más. Llegó Catherine, vamos a ver. Hola, sí. Catherine Flores. Mateo Cordero también llegó. Ya, creo que eso es todo por ahora. Juan Sebastián Juliana, no, todavía no ha llegado. Y ya, la otra Catherine Anaya, no, tampoco ha llegado. Listo. Entonces, muchachos, les decía que, por ejemplo, acá la clase pasada habíamos visto de unos casos de factorización, principalmente del factor común. Veíamos cómo el factor común es una de las bases para todo el desarrollo del cálculo. Perdón, para todo el desarrollo de la factorización. O sea, se usa en casi todos los casos. Entonces, por ejemplo, también veíamos la factorización de la forma x al cuadrado más b al cuadrado más c. Y veíamos, por ejemplo, aquella forma que tenía, por ejemplo, la de a cuadrado más bx más c, y cuando teníamos exponentes racionales y demás. No estoy grabando la clase, no sé si Mateo la estará grabando, no tengo. Vale, gracias, Mateo. Bueno, entonces hablábamos de eso. Entonces, ¿qué es la factorización por agrupación de términos? En esta clase de factorización, la idea es que tengamos polinomios de al menos 4 términos. ¿Por qué de al menos 4 términos? Porque esos polinomios de gran tamaño, como son los de 5 términos, los que son de 6 términos, necesitan una clase aparte para agrupar, para factorizar, más sencilla que la que veíamos al principio del temario de factorización, que era la de los ceros reales de los polinomios. O sea, hay una forma más fácil y es la factorización por agrupación. Obviamente no todas las veces se va a poder factorizar por agrupación, pero sí en muchos casos facilitan las cosas para esta clase de polinomios que tienen muchos términos. Entonces, en estos casos se trata de agrupar varias partes de ese polinomio y usar los casos anteriormente dichos, y uno de los que más se utiliza es el factor común. Listo. Entonces, un ejemplo. Tenemos ese polinomio que tiene 4 términos, 2x al cubo más 4x al cuadrado más x más 2. Entonces, ahora necesitamos desarrollar la factorización completa de ese polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agrupar dos partes de ese polinomio. La primera parte, estos 2 términos, y la segunda parte, estos 2 términos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, al yo sacar el factor común de estos 2 términos,
me va a quedar un factor con el término de acá. Esa es una de las nociones básicas para uno darse cuenta de que se puede hacer por factorización, por agrupación de términos. Ustedes ven que, por ejemplo, el coeficiente de acá es la mitad de este, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. El coeficiente de acá, que es 1, es la mitad de 2, es lo que está acá. Y acá vemos que la x tiene un grado más que el término de acá, ¿cierto? Y lo mismo acá, la x tiene un grado más que el de acá, que es obviamente x0, listo. Pero que no se coloca por obvias razones. Entonces, muchachos, ahora, ¿cómo yo realizo la agrupación de términos? Como les decía, yo voy a sacar el factor común de esta parte del polinomio, ¿cierto? Que sería ese, ¿cierto? El factor común sería 2x al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué 2x al cuadrado? Vemos que el x al cuadrado es la x con grado menor, ¿cierto? Y el 2 es múltiplo tanto como del 2 como del 4, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, saco factor común, ¿cierto? Y ya sabemos que es x más 2, ¿por qué? Porque 2x al cuadrado por x me va a dar 2x a la 3, y 2x al cuadrado por 2 me va a dar 4x al cuadrado, listo. Entonces, la segunda parte simplemente basta con colocarla normal, ¿cierto? La voy a colocar entre paréntesis, representándome que el factor común es 1, ¿cierto? Ahora bien, ahora ¿qué tengo? Tengo dos factores, ¿cierto? Iguales. Tengo un término acá y tengo otro término acá. Dame un momento, por favor. Bueno, muchachos, me disculpan ahí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? Tenemos dos términos, ¿cierto? Que tienen un factor, que es 2x al cuadrado, por x más 2. Y acá 1 por x más 2, sino que el 1 está implícito, obviamente. Entonces, acá yo aplico factor común. ¿Cuál es mi factor común? ¿Cuál se repite en ambos términos? Por supuesto que el x más 2, ¿cierto? Al repetirse el x más 2, yo puedo sacar factor común x más 2. Pero ahora bien, ¿cómo yo determino el otro factor? Porque si estoy sacando factor común, ¿cierto? Recordemos que va a quedar pues una multiplicación, obviamente. Entonces, el otro factor simplemente va a ser los coeficientes que acompañan al paréntesis del x más 2. Es decir, en este término de acá, coloco el 2x al cuadrado, ¿cierto? Es 2x, como si fuese, por así decirlo, un coeficiente, entre comillas. El 2x al cuadrado, ¿cierto? Y acá, como yo les decía, el 1 que está, obviamente, implícito y lo coloco con su signo positivo. Listo. Y así quedó completamente factorizado este ejemplo, ¿cierto? Y ya no tengo, pues, como más nada que hacer ahí. ¿Alguna pregunta al tanto de esto o sí quedó entendido? Repite eso por el último paso. Ok, listo. Por ejemplo, yo contaba que, por ejemplo, acá yo tengo una multiplicación en este término, ¿cierto? Este término que acá que es 2x al cuadrado por x más 2. Y acá tengo a x más 2. Pero ese x más 2 yo lo puedo poner como una multiplicación, ¿cierto? Asumiendo que acá se está multiplicando por 1. ¿Por qué? Porque eso va a dar lo mismo que esto que está acá. O sea, 1 por x más 2 va a ser lo mismo, ¿cierto? Sino que yo lo pongo acá para que se le haga más entendible de que hay un factor común x más 2. Hay otros ejemplos donde vamos a ver que no necesariamente siempre va a ser el 1, sino que, por ejemplo, va a ser supongamos acá que sea 2x y acá sea 4, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería el factor común? Acá sería factor común 2, ¿cierto? Y acá ya me quedaría, y me quedó como un 3. Bueno. Supongamos que acá entonces tengo 2x
y acá tengo 4x. 4, perdón. Entonces, acá a esta segunda parte, ¿cierto? La agrupación de esa segunda parte, yo le saco el factor común, ¿cierto? Y va a ser 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2 por x más 2. Ahí sigue estando el factor común en ambos términos, ¿cierto? Este término de acá y este término de acá. Sigue estando el factor común x más 2. Entonces, saco ese factor común x más 2, ¿cierto? Factor común x más 2. Y que pongo en el otro paréntesis, pongo el 2x al cuadrado, ¿cierto? Que era el que estaba multiplicando la x más 2 acá en el principio. Y el más 2, ¿cierto? En este caso sería más 2, ¿cierto? Que era el que estaba multiplicando al x más 2. Ahora bien, en el anterior ejemplo, en el ejemplo que estábamos planteando, decíamos 1, ¿cierto? Porque como el x más 2 no le saqué ningún factor común, ahí el factor común vendría siendo el 1, ¿cierto? Porque todo número multiplicado por 1 va a dar el mismo. Entonces, por ejemplo, por eso coloco el más 1. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Listo. Entonces, muchachos, hagamos otro ejemplo. Ahora tenemos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x menos 10. Por ejemplo, ¿quién me dice ahí cómo hacer la agrupación de la primera parte? ¿Cierto que sí se puede hacer agrupación? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo 3, ¿cierto? Y tengo 5. Ok. Por ejemplo, acá también hay una relación de 3, 5. ¿Por qué? Porque si yo le saco la mitad 6 me va a dar 3 y si yo le saco la mitad a 10 me va a dar 5. Hay una relación de 3, 5, pero y también incluso tienen el mismo, pues en este caso el 3 tiene el signo positivo y el 5 tiene signo positivo, ¿cierto? Entonces tienen los mismos signos. Acá también se da, tiene signo negativo y si tiene signo negativo te tienen los mismos signos. Si se dan cuenta, este término tiene grado, este término tiene un grado mayor que este y este un mayor que este. Entonces hay una relación allí. Entonces, díganme, por ejemplo, cómo agrupan eso, cómo realizan la agrupación. ¿Quién me dice? A ver. 3x a la 3 y 6x. No. ¿Quién me dice? A ver. 5x a la 2 menos 10 en un grupo y el otro es 3x a la 3 menos 6. O sea, sí lo pueden hacer así, pero regularmente lo que nosotros pues, buscamos es que agrupemos primero los términos que están acá, los que tienen el grado mayor. Por ejemplo, yo agrupé estos dos, ¿cierto? Y le saqué x al cuadrado. El factor común es x al cuadrado. Y me quedó adentro 3x más 5. La segunda parte la agrupé con menos 2, porque obviamente acá vemos que ambos son divisibles entre 2 y ambos tienen el menos. Y vean que me quedó el 3x más 5, ¿cierto? Y me quedó, y ya después saco factor común 3x más 5, y me queda, obviamente, en el paréntesis de acá del otro lado, me queda x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Que es la parte de acá. Ok, como ustedes decían, también es válido hacerlo. No hay ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, como ustedes lo querían hacer, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, me dijeron que agrupábamos, por ejemplo, el 3x al cubo menos 6x. Bueno, agrupémoslo, ¿cierto? Agrupemos 3x al cubo menos 6x. Listo. Y me dijeron que agrupáramos el 5x al cuadrado y el 10, ¿cierto? Entonces colocamos más 5x al cuadrado menos 10. Listo. También es válido hacerlo por ahí. Entonces, decíamos, ¿qué factor común sacamos acá? Acá de este lado sacamos el factor común. El x es el grado menor, ¿cierto? Entonces sería factor común x. Y el coeficiente sería 3, porque ambos términos tienen coeficientes que son
divisibles entre 3. Entonces sería 3x el factor común, ¿cierto? Acá me quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Y acá me queda menos 2, ¿cierto? Porque 2 por 3x, eso me da 6x. Ahora bien, acá de este lado, ambos son divisibles entre 10, ¿cierto? Y la x no tiene factor común, ¿cierto? Entonces que este se deja normal. Entonces solamente el factor común es 5, ¿cierto? X al cuadrado menos 2. ¿Listo? Y aquí, ¿qué me da? Aquí me queda, me resulta, perdonan aquí, aquí se resulta que el factor común es x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Y el término de adentro es 3 y 5, ¿cierto? 3 más 5, 3x más 5, perdón. Entonces, así queda, pues factorizado, y si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces, por cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. O sea, ustedes pueden, yo pues tiendo a, desde mi experiencia, tiendo a agrupar siempre como cada uno de los que están al lado, ¿cierto? No sé, como para no reordenar el término, yo agrupo este con este y este con este. Listo. Obviamente tengo que incluir el menos acá. O sea, hago la agrupación esta así. Entonces, pues ambas son válidas, porque a la final vas a llegar al mismo resultado. También puedes, como decían los compañeros, puedes agrupar este con este, por ejemplo, y este con este. También es válido, ¿cierto? No hay ningún problema si lo haces así. ¿Listo? Total es que se encuentre la factorización. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe. ¿Cómo? En la primera parte que usted puso, bueno, sí, en el que usted hizo, en el que usted nos recomendó, el factor común de 3x y más 5 es x a la 2. Pero ese menos 2, ¿de dónde sale? El que sigue. Bueno, compañero, mira, porque si tú te das cuenta, ambos tienen signo menos, ¿cierto? Entonces, el menos siempre se tiende a sacar como factor común. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, te das cuenta, eso en este caso lo hice con el fin de que el factor que me quede igual, el factor que me quedara, al yo sacar el factor común menos 2, el factor que me quedara resultante fuera 3x más 5, ¿cierto? Para que me quedara igual de este lado. Y si tú te das cuenta es válido, porque si tú multiplicas menos 2 por 3x, eso me da menos 6, y menos 2 por menos 10, menos 2 por 5, eso me da menos 10. O sea, al menos prácticamente se tiende a sacar cuando, por ejemplo, o sea, se saca factor común cuando yo tengo, por ejemplo, todos los términos. Si yo voy a agrupar si voy a agrupar unos términos, ¿cierto? Y yo tengo que todos los términos tienen signo menos, es común que yo saque el factor común menos y lo exprese como positivos. ¿Listo? Ah, sí, sí, lo tomé fue como el primer término. Listo, gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Voy a borrar aquí. Si le van a tomar un pantallazo, aprovechen. Bueno, voy a borrar ahí. Listo. Entonces, otro ejemplo sería este, por ejemplo, donde tenemos dos variables. Tenemos 3x al cuadrado más 7x menos 6xy menos y. Entonces voy a agrupar, como estaba diciendo, yo agrupo pues los que están al lado, ¿cierto? Aquí este con este y este con este. Entonces, por ejemplo, la primera agrupación me queda como que el factor común entre estos tres que están aquí, ¿cierto? El factor común es x, ¿cierto? X es el que se repite en ambos. Entonces me queda x por 3x más 7. Y el segundo, por ejemplo, que es el que está acá, ¿cierto? Acá se repite el menos, ¿cierto? El menos, entonces el menos no lo voy a sacar. Se repite el 2, ¿cierto? Porque 6 es divisible entre 2 y 14 también es divisible entre 2. Y se repite la y, ¿cierto? Entonces, ahí el factor común sería menos 2y que multiplica a 3x más 7.
Ya termino sacando como factor común al 3x más 7 y el otro factor me quedaría como x, ¿cierto? Menos 2y. Listo. ¿Alguien entendió esa parte? Bueno, listo, muchachos. Entonces, factorización a expresión de la forma an-1. ¿Quién consultó esa? A ver, ¿quién me dice? No les dé pena, muchachos. ¿Quién la consultó? Nadie, muchachos. Bueno, entonces ahí les dejas. Sigue estando de tarea entonces. Y por ejemplo, factorización al trinomio de la forma x a la 4 más ax a la 2 más b. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo consultó? Profe, ese sería como, es que no sé cómo explicar. Vea, sería, digamos, un número que sumado de A y multiplicado de B y se pone como en dos paréntesis se ponen x2. Ok, listo. Bueno, vamos a ver. Si tú dices así, vamos a ver. Voy a dejar de presentar un momentito. Y voy a buscar un ejercicio y vamos a ver si lo haces de esa forma que tú dijiste. Entonces vamos a ver. El ejercicio es el siguiente, ¿cierto? Yo en el parcial que les pasé está un ejercicio que yo puse para el parcial, ¿cierto? De esa forma. Se los puse porque no habían hecho la consulta, así misma también como la consulta que les mandé a hacer yo. Entonces vamos a ver. A pegarlo acá. Dan un momento, por favor. Regalan un momento. Bueno, ahora sí vamos a presentar de nuevo, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, no sé quién fue el que habló, creo que fue Byron, ¿cierto? Byron, por ejemplo, como tú dices, por ejemplo, ¿cuáles serían los dos números que cumplen con lo que tú dices? En esa sería, un momento, ¿Qué más? ¿Quién dice cómo se factorizaría esto, por ejemplo? Ah, por supuesto, aquí sería x al cuadrado. se pondría x2, ¿Cómo? porque como la forma de x2 más bx más c, ¿Cómo así? buscar un número que multiplicado de 2 y sumado de uno. Bueno, ajá, búsquenlo a ver cuál sería.
2 positivo y 1 negativo. ¿Cómo? 2 menos 1. Y 2 menos 1. ¿Sí? Sí, están ahí. Acá creo que fue. Ah, no, es que el ejercicio que no era. Espérate. Ah, no, sí es ese. Hacia el 1, creo que fue. Mentira, fue el ejercicio que no. Cogí el ejercicio que no era. Este es el ejercicio, perdón. Por el que estoy tratando de hacerle la ejemplificación. Me disculpan ahí. Es este, perdón. Este. Así. El ejercicio que le estaba contando, perdón. Entonces, díganme, por ejemplo, cómo hacen este. No era la anterior era pues fácil, obviamente estábamos con la forma S. Pero esta forma en especial, ¿cierto? Que tiene una forma ideal para hacerse, se hace de una forma. Pero, por ejemplo, me decían que, por ejemplo, ustedes, que se podría hacer con la forma, pues, x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se hace con esa forma, ¿cuáles serían los dos números? Por ejemplo, acá, en este caso. Por ejemplo, ustedes dicen un número que multiplicado por 9, ¿cierto? Perdón, dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den 2. ¿Hay algún número que cumpla con esa condición? No. No, cierto, ¿verdad? Por eso fue que les mandé a consultar esta forma, ¿cierto? Porque hay un procedimiento, un artificio que se aplica para realizar esta clase de ejercicio. Vale, les doy la oportunidad si... Profe, yo vi en algunas partes que reescribirían todo el trinomio multiplicando por un número, pero realmente no entendí muy bien el porqué. Ok, me dice que reescribían el trinomio, ¿cierto? Ok, cuando te refieres a reescribir, ¿te refieres a qué? Es que no entendí muy bien, ahí hablaban sobre el término medio, o sea, el 2x al cuadrado, pero yo lo que vi era que lo multiplicaban por un número y luego lo adicionaban al tercer término, pues me pareció la verdad muy enredada. Ok, no hay ningún problema, vale. ¿Quién más consulta? A ver. Bueno, grábenselo ahí, les voy a dar 5 minutos para que lo consulten. Ahí, les voy a dar 5 minutos para que consulten el ejercicio, a ver.
Profe, profe, Dime, dime. ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Hay que multiplicar por el primer término y dividirlo también. Hay que Ah, no. multiplicar por el primer Es término. que no. Entonces busqué el caso mal. No, no. Muchachos, también acostumbrémonos también a buscar en los libros, en videos, aparecen también esos casos, también cómo se resuelven. Bueno, listo, muchachos, ¿alguien lo encontró? A ver, ¿qué me dice? Pues se le escucha bajito. Me escucha mejor. Sí. ¿Alguien encontró la forma como hacerlo? Bueno, muchachos, entonces se los dejo de tarea ahí todavía ese ejercicio, para que vean la forma como resolver este ejercicio. Descúbranlo. Si lo encuentran la forma y no la comprenden, díganme y hablamos de eso. Listo. Entonces vamos a continuar Ok. con expresiones racionales. Listo. Entonces, ya vimos varios de los casos de factorización, es cierto. Ahora hay unas ciertas expresiones en las cuales nos vamos a encontrar que tenemos un polinomio, tanto como una fracción o una expresión algebraica cualquiera. Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión y tenemos esta. Ambas se le llaman expresiones fraccionarias. ¿Por qué se le llaman expresiones fraccionarias a estos dos tipos de expresiones? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta, por ejemplo, que les acabo de indicar, ambos, tanto como el numerador como el denominador, son expresiones algebraicas. Lo mismo pasa acá. Ustedes se dan cuenta aquí, ¿cierto? El numerador y el denominador son expresiones algebraicas. En pocas palabras, muchachos, ¿qué es una expresión fraccionaria? Una expresión fraccionaria no es más que
que dos expresiones algebraicas, perdón, expresadas en fraccionarios. Es decir, un fraccionario cuando tiene en su numerador una expresión algebraica y cuando tiene en su numerador también otra expresión algebraica, sea del tipo que sea la expresión algebraica. ¿Listo? Pero ahora bien, si ustedes se dan cuenta, esta expresión de acá arriba con esta expresión de acá abajo se diferencian en algo. ¿En qué se diferencian? En que en esta de acá abajo podemos ver que tanto el numerador como el denominador son polinomios, ¿cierto? En pocas palabras, entonces, ¿eso qué me quiere? A este tipo de expresiones, ¿cómo se le llama? A este tipo de expresiones se le llama expresiones racionales. ¿Eso qué me quiere decir? Que las expresiones racionales son aquellas fracciones que tienen en su numerador un polinomio y en el denominador un polinomio. ¿Listo? O sea, en el numerador y el denominador tienen polinomios. En esa lógica podemos concluir lo siguiente. Podemos decir que una expresión racional es una expresión fraccionaria, ¿cierto? Porque si recordamos, todo polinomio es una expresión algebraica. Al ser una expresión algebraica, podemos decir que como en su numerador y en su denominador tienen expresiones algebraicas, son expresiones fraccionarias, ¿cierto? Entonces, una expresión racional puede ser expresión fraccionaria también, ¿cierto? Es una expresión fraccionaria también, es. Pero no toda expresión fraccionaria es una expresión racional. Por ejemplo, esto que está acá, esto no es una expresión racional, ¿cierto? Porque acá arriba tiene una expresión algebraica que no es un polinomio, mientras acá abajo sí, pero arriba no la tiene. O sea, tiene que ser en ambos componentes de la fracción debe tener un polinomio para que sea una expresión racional. Listo. Importante esa diferencia de conceptos. Entonces, muchachos, tenemos un procedimiento que se llama la simplificación de expresiones racionales. ¿Qué es ese procedimiento? Ese procedimiento lo que busca es factorizar la expresión del numerador y del denominador de tal manera que podamos encontrar un término más simple aplicando la siguiente propiedad, que es, si yo tengo si yo tengo una multiplicación A por C en el numerador y tengo una multiplicación en el denominador B por C, ¿cierto? Entonces, como C es un factor que se repite tanto como en el numerador, ¿cierto? C es un factor que se repite en el numerador y en el denominador, ese factor se cancela, ¿cierto? Y el resultado va a ser que el factor que no se canceló en el numerador y el factor que no se canceló es del denominador, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, en este caso, A sobre B. Eso es lo que se le llama simplificación de expresiones racionales. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, aquí no le coloqué la animación. Por ejemplo, este caso, tengo x al cuadrado menos x menos 2. En ese caso, como nos dice en el procedimiento, ¿cierto? Factorizo el numerador y factorizo el denominador. Por ejemplo, en el numerador, ¿cómo factorizo esa expresión del numerador? ¿Qué me dice? ¿Cierto? ¿Y cuál sería? Pero ¿cuál serían los factores? ¿Cómo quedaría la factorización en ese caso? X menos 2 con X más 1. Exactamente, quedaría X menos 2 por X más 1, ¿cierto? Así me quedaría la factorización. Y acá abajo podemos ver que tengo, ¿qué? Una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Tengo X al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y recordemos que 1 al cuadrado es 1. Entonces, por lo tanto, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, esa diferencia de cuadrado la puedo expresar de esta forma, ¿cierto? Que es X menos 1 por X más 1. Ahora bien, como yo les decía, arriba, ¿cierto?
tengo tengo, por ejemplo, que en el numerador tengo un mismo factor que se repite en el denominador. ¿Cuál es ese factor? Ese factor es x más 1, ¿cierto? X más 1 es un factor que está acá en el numerador y que también está en el denominador. Por lo tanto, lo puedo cancelar, ¿cierto? Lo cancelo y me queda la expresión de esta forma. Me queda este factor que no se canceló y llega abajo este factor que no se canceló. Así se simplifica estas expresiones racionales. ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna pregunta? O sea, vean, este procedimiento es como un desestrés. Yo siempre lo he visto así. Ustedes no saben los placeres de la vida, que es que ustedes ven una expresión, pues, de esta forma tan grande y le quede a uno de una manera tan simple, es uno de los placeres de la vida. Entonces, véanlo como eso y van a ver que van a realizar ese procedimiento bien. Entonces, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, En este caso, la factorización del término de arriba me va a quedar 3x más 4 por 2x menos 1. Yo lo hice previamente, ¿cierto? O sea, obviamente ustedes si están en un parcial o en un taller, obviamente tienen que proceder por acá partico y obviamente colocar el procedimiento de cómo factorizaron esto. Yo no lo voy a colocar porque se gasta mucho tiempo en la clase como factorizando eso. Entonces, por ejemplo, esa factorización de este me quedó 3x más 4 por 2x menos 1. Acá, por ejemplo, este término de acá abajo, ¿cierto? Es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Porque si ustedes ven, cumple con el producto notable, ¿cierto? Por ejemplo, el primero al cuadrado es 2x, ¿cierto? Si lo expreso como cuadrado. Acá, por ejemplo, el menos 4 yo lo puedo descomponer como 2 veces 2x, ¿cierto? Por 1. Más 1, ¿cierto? Que 1 también se puede expresar como 1 al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, eso es producto notable, ¿cierto? En donde, por ejemplo, yo puedo colocar en el producto notable, coloco el 2x, ¿cierto? Que es a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que coloqué acá. Si ustedes resuelven esto, esta factorización de acá les va a dar esto, ¿cierto? Incluso, yo se los digo para que lo identifiquen de esa forma, ¿cierto? Porque ustedes lo podrían hacer, pues ¿cómo que se llama? Por esta parte de acá, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el procedimiento de a cuadrado menos bx más c, lo podrían hacer por eso, pero obviamente se les va a hacer un poco más tedioso. Acá, por ejemplo, ustedes identifican que eso es un trinomio cuadrado perfecto, que es 2x menos 1. Entonces, ¿acá qué tengo? Entonces, acá tengo el factor que se repite en el numerador, tanto en el numerador como en el denominador, es 2x menos 1. Pero acá tengo una cosa, que acá este 2x más 1 está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago ahí? Entonces, ahí en esos casos yo cancelo este pedazo de acá y le cancelo este. Y cancelo este 2. ¿Listo? Entonces, de tal manera que ese 2x menos 1 me queda con exponente 1. Por ejemplo, supongamos algo. Supongamos que este 2x menos 1 no estuviese elevado a la 2, sino a la 4. ¿Cierto? ¿Cómo me queda ahí? En esos casos, por ejemplo, yo le quito un grado al que tiene exponente mayor. Por ejemplo, acá yo veo que yo cancelo este 2x menos 1, ¿cierto? Todo el que esté en grado 1 lo cancelo. Y acá este que está a grado 4 lo reduzco a grado 3. De tal manera, por ejemplo, la respuesta a este ejercicio hubiese sido con 2x menos 1 a la 3 acá. ¿Listo? Pero ese no es el caso. En este caso es que tengo 2x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, solamente cancelo el cuadrado, ¿cierto?
y me queda el 2x menos 1, pues sin ningún elevado. Y el 3x más 4, que fue el que no se canceló en el numerador. ¿Alguna pregunta de este? ¿Alguna pregunta de este? Bueno, pues el silencio dice que todo está entendido. Entonces, por ejemplo, el siguiente ejercicio es este. Acá, por ejemplo, el término de arriba es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa diferencia de cuadrado, ¿cómo me queda? Sería 5 menos x por 5 más x. Ok. El de abajo, ¿cómo quedaría factorizado? El de abajo queda factorizado, ¿cierto? X menos 5 por X menos 2. Porque obviamente, si ustedes se dan cuenta, el menos 5 por 2 me da menos 10, ¿cierto? Y menos 5 más 2 me da menos 3. ¿Listo? Por eso que queda factorizado así. Entonces, muchachos, aquí ¿cómo hago para cancelar esto? Como yo les decía ayer, acá, por ejemplo, este término de aquí, este factor de aquí, con este factor de aquí se parece. ¿Por qué? Porque el 5 tiene un signo y el x tiene otro signo. Acá también el x tiene un signo y el 5 tiene otro signo. Entonces, ¿qué hago para que esos dos sean iguales? Pues obviamente le saco el factor común negativo. Al sacarle el factor común negativo me queda así, ¿cierto? ¿Por qué le saco el factor común negativo? Para que me quede de esta forma. Si ustedes desarrollan esta partecita de acá, le va a dar lo mismo que este factor de aquí, ¿cierto? Ese factor, por ejemplo, menos por x me da menos x, ¿cierto? Y menos por menos 5 me da 5 positivo, ¿cierto? Entonces, como ya quedaron los factores iguales, cancelo aquí y cancelo acá, ¿cierto? Y me queda de esta forma, ¿cierto? Saco el menos, me queda x más 5 y x más 2. ¿Entendido? Sí. Listo. Y como este último ejemplo, tenemos a este, ¿cierto? En donde tenemos que ¿cuál sería el factor común de arriba? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo yo factorizo el de arriba? Menos 2y. Sería menos 2y, ¿cierto? Como dice nuestro compañero, me quedaría menos 2y por 3x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Porque si ustedes multiplican esto, ¿cierto? 2y, 2 por 3 le va a dar 6, ¿cierto? X al cuadrado obviamente queda normal y el y queda normal. Entonces, es por eso que queda factorizado así. Y acá abajo yo puedo descomponer a este término, ¿cierto? Yo lo puedo descomponer de esta forma, ¿cierto? Si ustedes multiplican 2y por 2x, les va a dar 4xy. ¿Cierto? Es lo mismo, sino que está pues en forma descompuesta para que me quede ahora el mismo factor común que arriba, ¿cierto? Poder cancelar y que me quede de esta forma. ¿Listo? Entonces, esto es lo simple, muchachos. La simplificación pues es simple, simplemente que factorizar, sacar factor común y cancelar pues los factores que se repitan tanto como en el numerador como en el denominador. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, muchachos, ahora pasemos a la suma y a la red. Sí, dime. ¿Puedes mostrarme nuevamente el ejercicio anterior? En el punto 3, en el resultado, el menos ¿es para toda la fracción o solo para el término del numerador? Ok, mira, por ejemplo, si yo paso esto así, ¿cierto? Este paso de acá yo lo puedo pues expresar de esta forma. El x más 2, ¿cierto? Multiplicando a, y aquí el menos, obviamente como que el menos quedó multiplicando, ¿cierto? Se queda multiplicando por el x más 5. Ok, ahora bien, si tú, por ejemplo, pues, recordemos, por ejemplo, si yo tengo un número negativo en el numerador,
y uno positivo en el denominador, ¿eso qué me va a dar? Un número negativo, ¿cierto? Sí. Es por eso que yo lo paso ya a toda la expresión, porque toda la expresión va a volverse negativa al tener como esta operación. ¿Listo? Ok, ¿Listo? claro. Exacto. O sea, Right. de igual forma, tú podrías expresar a este resultado, también lo podrías expresar así. ¿Cierto? También lo podrías expresar así y sería lo mismo, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Qué me iba a preguntar algo? Sí, arriba el factor común en el punto 4, en el numerador el factor común es menos y o 2y. Es 2y. B menos 2y o 2y. 2y, es 2y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2y y no menos 2y, porque el menos no se repite acá, ¿cierto? Este tiene signo positivo, entonces no es necesario sacar ese negativo. ¿Entendido? Ah, listo, gracias. Listo. ¿Quién más tiene alguna pregunta antes de pasar a la suma y la resta? Bueno, suma y resta de expresiones racionales. Acá en estos casos, cuando sumemos expresiones racionales, vamos a aplicar las mismas propiedades y los mismos procedimientos de la suma y resta, obviamente, de fracciones que vimos en el módulo anterior de operaciones con fracciones. En pocas palabras, es que tengamos, si yo tengo A sobre C más B sobre D, eso me va a dar igual a eso, ¿cierto? Aplicando la planchita, ¿cierto? Que el primero me va a dar A por D, ¿cierto? C, B por C más B por C sobre C por D, ¿cierto? Entonces, muchachos, eso mismo vamos a aplicar acá. Vamos a ver un ejemplo donde veamos que eso se está aplicando. Un ejemplo es este. Yo tengo 1 sobre x más 3 más 1 sobre x al cuadrado menos 9. ¿Cuál es la recomendación, muchachos? La recomendación es que antes de empezar a operar, factorice, ¿cierto? Esa es una recomendación, factorice. Yo aquí no lo hice, ¿por qué? Porque obviamente, o sea, un número multiplicado por 1 me va a dar el mismo, ¿cierto? Entonces no es necesario. Pero, por ejemplo, acá van a tener, hay veces que, por ejemplo, van a tener x más 2, por ejemplo. Y es mejor que ya tengan esta parte factorizada para que se vea, pues, obviamente, porque muchas veces estos ejercicios van a llevar a una simplificación de los términos resultantes. Vamos a verlo, pues, vamos a verlo más detenidamente con los ejemplos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa suma me queda, pues obviamente el primero va a ser 1 por x al cuadrado menos 9, el segundo va a ser x más 3 por 1 y el denominador va a quedar x más 3 por x al cuadrado menos 9. Entonces me queda así, ¿cierto? Primero x al cuadrado menos 9 y el segundo, obviamente con el más, que es el signo que está predominando acá, x más 3. ¿Listo? Y el denominador, obviamente, me va a quedar la multiplicación entre x más 3 por x al cuadrado menos 9. Ahora bien, ahora esta parte la voy a factorizar, ¿cierto? Como una diferencia de cuadrados. Y eso me va a quedar como x más 3 por x menos 3. Obviamente más x más 3. Entonces, muchachos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si yo le coloco paréntesis a esto, ¿cuál es el factor común aquí en el numerador? X más 3. X más 3, ¿cierto? Entonces, saco factor común X más 3 y adentro ¿qué me queda? Adentro ¿qué me queda? Me queda, pues, obviamente X menos 3, que era el que estaba multiplicando el X más 3 acá, más 1, que era el que estaba multiplicando el X más 3 acá. Entonces, sigo resolviendo y, por ejemplo, acá esto me queda, pues, acá ya ustedes ven que me quedó, pues, obviamente una multiplicación arriba y una multiplicación abajo, ¿cierto? Donde el que se repite
es el x más 3, ¿cierto? El factor que se repite es el x más 3, por lo tanto yo lo puedo cancelar, ¿cierto? Resuelvo lo de adentro de este paréntesis, que sería, pues, menos 3 más 2, perdón, menos 3 más 1, eso me da menos 2, y por lo tanto me queda x menos 2, ¿cierto? Y abajo me queda x al cuadrado menos 9. ¿Por qué lo dejo así, muchachos? Lo de abajo no es necesario factorizarlo más, porque obviamente no voy a conseguir que se cancele el término de arriba, entonces no es necesario como expresarlo en factorización. Si ya ustedes vieran que, por ejemplo, si al factorizar este término, esta expresión de abajo, se fuese a cancelar algo en el numerador, ahí sí factoricen. Entonces, muchachos, así queda el resultado de esta. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, muchachos. Entonces, vamos a otro ejemplo, ¿cierto? Pero ahora con resta. Ahora tenemos unas fracciones un poco más complejas, ¿cierto? Entonces, como yo les dije, lo que primeramente vamos a hacer es factorizar los denominadores. Entonces, por ejemplo, el denominador de la primera expresión. El denominador de la primera expresión me va a quedar factorizado como x más 2, x menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2 por menos 1 me da menos 2, y 2 menos 1 me da 1, ¿cierto? Mientras que en el denominador de la segunda expresión, que es x al cuadrado menos 5x más 4, va a quedar factorizado de esta forma, ¿cierto? x menos 4 por x menos 1. Ustedes cuando estén estudiando van a ver que es así, ¿cierto? Es importante que ustedes mismos realicen esas factorizaciones. Entonces, muchachos, ahí sí aplico pues la planchita, ¿cierto? Y me queda de esta forma. Me queda x multiplicado por x menos 4 por x menos 1, el signo menos, ¿cierto? Que es el signo que está en el medio, ¿cierto? El signo menos que está en el medio. Y 2 multiplicado, ¿cierto? 2 por x más 2 por x menos 1. Y abajo me queda, pues, obviamente los dos denominadores multiplicados, ¿cierto? Que son x más 2, x menos 1 por x menos 4, x menos 1. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en el numerador tengo un factor común, ¿cierto? ¿Cuál es ese factor común de arriba? X menos 1. Menos 1. Exactamente, entonces, tengo factor común x menos 1, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar la expresión de adentro? Pues, por ejemplo, va a quedar x por x menos 4 y va a quedar menos 2 por x más 2, ¿cierto? Que, pues, obviamente esto era lo que estaba multiplicando el x menos 1. Acá multipliqué estos dos, ¿cierto? Que son igualitos, el x menos 1 por el x menos 1. Ahora bien, como ya me doy cuenta, ¿cierto? Pues en el numerador me quedó una multiplicación y en el denominador obviamente tengo multiplicaciones. Entonces ya puedo pasar a cancelar. Entonces cancelo el x menos 1 acá y le cancelo el cuadrado acá. Y me queda de esta forma. Entonces, esto dentro del paréntesis lo empiezo a resolver, ¿cierto? Aquí me queda x por x, me va a quedar x al cuadrado, y x por menos 4 me va a quedar menos 4. Menos 4x, perdón. Acá, menos 2 por x, eso me da menos 2x, y menos 2 por 2, eso me da menos 4. Listo, muchachos. Entonces, acá resuelvo pues esa parte. Me va a quedar 4, ¿cierto? Pues ya esto lo de arriba no es factorizable, o sea, se deja así, y ya pues ese es el resultado de ese ejercicio. Así puede quedar. ¿Listo? Si ustedes quieren, resuelven lo de abajo, me va a quedar un término pues de grado 3, si quieren lo dejan así factorizado, no es necesario, pues seguir con más procedimientos. Hasta ahí llegó la simplificación. Sí, dime. Y en la parte de abajo no se puede sacar el factor común. En la parte de abajo. Menos 1. Sí, claro. Sí, mira, si yo lo había cancelado acá ya. Acá yo tenía los 2x menos 1, ¿cierto? Los multipliqué. Me quedaron x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Pero se canceló con los de arriba, ¿cierto?
que es x menos 1, ¿cierto? Y lo cancelé y le cancelé el grado. Entonces, por lo tanto, me quedó pues con grado 1. Con exponente 1, perdón. ¿Sí entendiste? Sí, profe. Listo. ¿Qué más, muchachos? ¿Quién más tiene dudas? Pero yo no entendí bien cómo le saltó el factor común al x menos 1. ¿Me puede explicar otra vez, por favor? Al numerador. Sí, al numerador. En x menos 1. Ok, listo, mira. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que el x menos 1 es el que se repite en ambos, ¿cierto? O sea, yo tengo este término primero, ¿cierto? Este primer término que es x por x menos 4 por x menos 1, ¿cierto? Son una multiplicación de 3 términos, ¿cierto? Acá tengo, en esta parte de acá tengo al 2, ¿cierto? Que multiplica al x más 2 y al x menos 1, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es el factor que se repite en ambos? El factor que se repite en ambos es el x menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a colocar adentro del paréntesis? Pues por supuesto, lo que estaba multiplicando al x, perdón, lo que estaba multiplicando al x menos 1, que es, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿qué era lo que estaba multiplicando el x menos 1? Era x por x menos 4, ¿cierto? Véalo acá, ¿cierto? Y por ejemplo, acá que estaba multiplicando el x menos 1, pues por supuesto el 2 y el x más 2. Es como quitarle a ambos términos el x menos 1. ¿Listo? Ah, listo. Ahí la cogiste. ¿Sí la cogiste ahí? Sí, 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 señor, sí, señor. Ah, listo. Sí, profe. ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, entonces seguimos, muchachos. Vamos ahora a hablar de producto y división de expresiones racionales. Acá, pues, obviamente lo mismo. Vamos a tener las mismas propiedades y el mismo procedimiento del producto y división de fracciones vistas en el módulo anterior. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, A sobre C por B sobre D, eso va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de los numeradores sobre a la multiplicación de los denominadores, ¿cierto? Y en la división, pues un proceso alterno al que yo les enseñé, voy a tener que la división entre A, si yo divido A sobre C entre B sobre D, yo voy a tener que esa división voy a invertirles los denominados, pero al segundo término voy a invertirle pues los denominadores con el numerador y el numerador con el denominador. De tal manera que, por ejemplo, en este ejemplo, A sobre C entre B sobre D es lo mismo que decir A sobre C por D sobre B. ¿Sí entendieron esa parte? Es lo mismo, eso lo pueden demostrar con el procedimiento que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Para que se den cuenta. O sea, aquí lo que hago es cambiar el numerador con el denominador del segundo término, ¿cierto? Y ya deja de ser una división y pasa a ser una multiplicación. Y al pasar a ser una multiplicación, obviamente ahí sería más fácil multiplicar solamente los numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Listo? Entonces, muchachos, un ejemplo. Yo tengo esto. Vamos a empezar primero con multiplicación. Entonces, por ejemplo, tengo x al cuadrado menos 2x menos 15 sobre x al cuadrado menos 9, que multiplica a x más 3 sobre x menos 5. Entonces, muchachos, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es colocar todo en una misma fracción. Es decir, multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. De tal forma que me queda así. Listo. Ese es el primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso no es más que factorizar factorizar lo que sea factorizable. Entonces, por ejemplo, acá tengo que, por ejemplo, este que está aquí es factorizable, ¿cierto? Este de acá es factorizable.
y este que está acá también es factorizable. Por ejemplo, este que está acá arriba, ¿cómo me queda factorizado? Exactamente, queda menos 5 más 3, ¿cierto? Menos 5 por menos 3, perdón, menos 5 por más 3 me va a dar menos 15, ¿cierto? Y menos 5 más 3 me va a quedar menos 2. Y el de abajo es simplemente una diferencia de cuadrados, ¿cierto? La cual me va a quedar como x más 3 por x menos 3. Vean la factorización de acá arriba, ¿cierto? Esta es la factorización que le estoy indicando acá, ¿cierto? El x más 3 obviamente lo dejo igual, y acá abajo voy a colocar la factorización del x al cuadrado menos 9 por el x menos 5. Ahora bien, ¿cuáles términos puedo cancelar yo? Exactamente, el x más 3 y el x menos 5. Entonces, por ejemplo, este x menos 5 se cancela con el de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tanto arriba como abajo tengo multiplicaciones, ¿cierto? Al tener multiplicaciones yo lo puedo cancelar. Todos los términos de arriba se están multiplicando. Es decir, están expresados como tres factores. Factor 1, factor 2 y factor 3. En el denominador, factor 1, factor 2 y factor 3. ¿Listo? Entonces lo puedo cancelar. Y por ejemplo, acá el x más 3 también lo puedo cancelar, ¿cierto? Puedo coger cualquiera de los dos que están arriba. Eso pues no afecta en nada. Entonces, por ejemplo, voy a coger este y lo voy a cancelar con este. Listo. Entonces, no, en pocas palabras, ¿qué me quiere decir eso? O sea, no necesariamente para cancelar tiene que estar abajo, no, que el factor S tiene que, por ejemplo, el x menos 5 tiene que estar abajo del x menos 5 para poder cancelarlo. No necesariamente, muchachos. Si yo tengo, ojo las palabras que estoy diciendo, si yo tengo un producto arriba y abajo, yo puedo cancelar, ¿cierto? Por ejemplo, arriba tengo un producto de 3 términos y abajo tengo un producto de 3 términos. Entonces, por eso yo puedo cancelar eso. Entonces, ya cancelamos el x menos 5 y cancelamos el x más 3. Listo. Entonces, muchachos, ¿cómo nos queda? Pues obviamente en el numerador me va a quedar solamente el x más 3 y en el denominador me va a quedar el x menos 3. ¿Alguien entendió o no entendieron esa parte? Bueno, muchachos, si no hay dudas, sigamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿a qué hora es? Tenemos tiempo. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿cierto? En donde tenemos, pues, obviamente, x al cuadrado menos x menos 6 sobre x al cuadrado más 2x, que multiplica x al cubo más x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, muchachos, les decía, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es expresar todo en una sola fracción, por lo cual me queda de esta forma, ¿cierto? Entonces, ahora paso a factorizar todo lo que sea factorizable. En este caso, los 4 factores que hay son factorizables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primero, el x al cuadrado menos x menos 6. ¿Cómo queda factorizado eso? ¿Quién me dice? Menos 3 menos 2. Exactamente, queda menos 3 menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menos 3 más 2, perdón, sería. Sí. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque menos 3 por más 2, eso me da menos 6. Y menos 3 más 2 me da menos 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se quedaría factorizado como x menos 3 por x más 2.
El siguiente, ¿cómo queda factorizado? Este que está acá, el siguiente que está acá. ¿Cómo queda factorizado? Ahí sería por factor común. Exactamente, sería factor común. ¿Y cómo quedaría factorizado entonces? X a la 2 que multiplica a X más 1. Exactamente, x al cuadrado que multiplica a x más 1. Abajo tenemos x al cuadrado más 2x. ¿Cómo quedaría factorizado? Exactamente, quedaría factor común x, ¿cierto? Entonces quedaría x que multiplica a x más 2. Y por último tenemos a x al cuadrado menos 2x más menos 3. ¿Cómo quedaría factorizado eso? X menos 3. Menos 3 más Exactamente, quedaría x menos 3 por x más 1, ¿cierto? Entonces, muchachos, véanlo aquí, todo lo que ustedes dijeron, cómo quedan factorizados. Esta es la factorización del x al cuadrado menos, esta de aquí, ¿cierto? Es la factorización del x al cuadrado menos x menos 6. La que sigue, ¿cierto? Es la factorización de x al cubo más x al cuadrado. Esta de acá es la factorización de x al cuadrado más 2x. Y esta que está acá es la factorización del x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, muchachos, ¿ahora qué pasa? Ahora vamos a cancelar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los términos cancelables? Por ejemplo. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles son los términos cancelables? X menos 3. ¿Cierto? X menos 3 se cancela estos dos, ¿cierto? X más X 2. más 1. Exactamente, este X más 2 también se cancela. El compañero dijo X más 1 también se cancela, ¿cierto? Y una X. ¿Cierto? Entonces se cancela este X acá abajo y acá abajo se cancela esto. ¿Y cómo me quedaría entonces el resultado? X o X Exactamente. sobre 1. X sobre 1, que es lo mismo que decir X. ¿Listo? Ustedes vieron cómo de ese término grande se pasó a esto tan pequeño. De eso se trata, pues, estas operaciones que nos van a ayudar mucho en el cálculo diferencial y en el cálculo integral. Listo. Entonces, muchachos, otro ejemplo. Ahora vamos a pasar a divisiones. Pues decíamos, el primer paso aquí es invertir el segundo término y ponerlo como con multiplicación. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de esta forma, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, este denominador pasó a ser numerador y este numerador pasó a ser denominador, ¿cierto? Veanlo acá. Y el entre ya no es entre, sino un por. Listo. O sea, pasó a ser multiplicación. Entonces, ahí ya lo opero de la misma forma como se opera la multiplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Pues de esta forma, ¿cierto? Multiplico numeradores y multiplico denominadores y empiezo a factorizar. Entonces, por ejemplo, este término de acá, el 2x al cuadrado más 7x menos 15, regálame un momentico. Ahora sí, me estaban preguntando acá, el que se invierte siempre debe ser en el segundo término, sí, en el segundo término. El segundo término es el que se debe invertir en la división. Entonces tenemos, aquí tenemos acá, no, por acá, listo. Entonces, por ejemplo, acá decíamos que la factorización de este daba esto, ¿cierto? Y decíamos que, voy a borrar acá, y decíamos que, por ejemplo, esto acá es una diferencia de cuadrado. ¿Por qué? Porque 4x al cuadrado es lo mismo que decir 2x elevado al cuadrado, ¿cierto?
y menos 9, que es, pues menos 9 es 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí queda la diferencia de cuadrado y se expresa de esta forma, 2x más 3 por 2x menos 3. Y acá la factorización de x al cuadrado más 7x más 12, que este término aquí, este factor de aquí, me queda pues x más 4 por x más 3. ¿Por qué? Porque 4 por 3 me da 12 y 4 más 3 me da 7. Listo. Entonces, muchachos, ahí pues ya empiezo a cancelar lo que sea cancelable, por ejemplo, el x más 3, ¿cierto? Cancelable, ¿cierto? El 2x menos 3 también es cancelable. Y pues ya no hay más nada cancelable, entonces por lo tanto me queda de esta forma. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este? Entonces, muchachos, pues pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es de esta forma. Entonces decíamos, el primer paso, de esta forma, ¿cierto? Vean que el x más 2y quedó en el numerador y el 4xy menos 12y al cuadrado quedó en el denominador, ¿cierto? Te va a factorizar. Entonces, por ejemplo, hay 3 términos factorizables. Entonces, ¿qué me dicen, por ejemplo, cómo se factorizan? Factor común. ¿Cómo? Factor común. ¿Cuál, perdón? Este, por ejemplo, ¿cómo se factoriza? Común. Factor común. Ah, listo. Entonces, factor común, no es que no te estaba escuchando, no te había escuchado bien. Entonces, por ejemplo, factor común, ¿acá cuál sería? 2y. 2y, ¿cierto? Ahí me quedaría 2y, ¿cierto? Por x menos 3y. Acá, por ejemplo, tengo x más 2y. Acá, por ejemplo, el factor común de este es 3x al cuadrado, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el x se repite en ambos términos y el x es el de grado, el que tiene exponente menor, el x al cuadrado. El 3, pues ambos términos son divisibles entre 3, ¿cierto? Por eso el factor común 3x al cuadrado. Me queda x más 2y, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, 3x al cuadrado por x me da 3x al cubo y 3x al cuadrado por 2y me va a quedar 3 por 2, 6, x al cuadrado por y. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, acá el factor común de este es 4y, ¿cierto? El 4 es divisible, perdón, los coeficientes son divisibles entre 4. El y se repite en ambos términos y el exponente menor es el 1. Por lo tanto me queda 4y que multiplica x menos 2y. Entonces, acá también, pues ya aquí todo esto lo tengo expresado en factores. ¿Y cuáles puedo empezar a cancelar? X más 2y. Y x menos 3y. Exactamente, x más 2y lo cancelo, ¿cierto? Ambos acá. Y el x menos 3y. Ahora bien, ¿solo ese o alguno más? El 2y y el 4 se pueden simplificar. Exactamente, puedo cancelar la y y simplificar el 2 y el 4. Es decir, si yo simplifico el 2 y el 4, acá me queda 1, ¿cierto? Y acá me queda 2, ¿cierto? Por lo tanto, eso me queda así de esa forma. ¿Listo? Me queda 1 sobre 3x al cuadrado por 2. ¿Listo? Porque acá simplifiqué este 4.
Y me queda, pues ya realizando la operación, me queda 1 sobre 6x al cuadrado. ¿Listo? Ahora, muchachos, ahora tenemos las fracciones compuestas. Entonces, recordemos, muchachos, lo que decíamos en el módulo pasado de operaciones con fracciones. Teníamos que, por ejemplo, las fracciones compuestas son aquellas en las que en su numerador o su denominador aparece otra fracción o con un conjunto de operaciones de fracciones. Entonces, por ejemplo, esta es una fracción. ¿Cuál es el procedimiento? Qué pena, ¿puedes mostrar nuevamente el resultado del ejercicio anterior? Sí, no hay problema. 1 sobre 6x al cuadrado. Gracias. Listo. Muchachos, decíamos, por ejemplo, esa es una fracción compuesta. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues obviamente resolviendo las operaciones que estén explícitas ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a sumar x más 1 sobre x más 2 para el numerador, ¿cierto? Eso me da de esta forma, ¿cierto? ¿Cierto? X por x más x por x más 2, ¿cierto? Acá esto es como si estuviese sobre 1, ¿cierto? El x cuando está solo es como si estuviese sobre 1. Entonces, por lo tanto, 1 por 1 me da 1, ¿cierto? Y 1 por x más 2, pues me queda x más 2. Abajo, pues x por x más 2, coloco el menos, 1 por 1, que me da 1, y 1 por x más 2, que me queda x más 2. Entonces, muchachos, ahora bien, cuando me pasa lo siguiente, yo puedo hacer una cancelación. Por ejemplo, cuando yo tengo una fracción compuesta, ¿cierto? Por dos fracciones, como en este caso. Acá en este caso yo tenía, pues, una operación de dos fracciones, ¿cierto? Que era la suma. Acá en este caso ya solo tengo una sola fracción, acá en el numerador, y acá en el denominador también, ¿cierto? Cuando es así, cuando el denominador de la expresión de arriba es el mismo que el denominador de acá abajo, yo puedo cancelar, ¿cierto? Estos x más 2 yo los puedo cancelar aquí. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar el numerador del numerador va a quedar siendo como el numerador, y el numerador del denominador va a quedar siendo como el denominador, ¿cierto? ¿Cómo demuestran esto? Ustedes pues pueden hacerlo como con la orejita, ¿cierto? Ustedes pueden hacer la multiplicación con la orejita y se van a dar cuenta que los x más 2 se le van a cancelar. ¿Listo? Esto ya es como, esto es forma de, pues, de saltarse un paso y de ir un paso más adelante. Que es válido, pues, ahí sí es válido saltárselo. Entonces, cancelar, pues, los denominadores. Si, por ejemplo, si los que se repitieran fueran los numeradores, ¿cierto? Supongamos que aquí no fuese menos, sino más. Aquí también se cancelarían los numeradores, ¿cierto? En el caso que los numeradores fueran iguales. Pero en este caso no. En este caso los iguales son los denominadores. Por lo tanto, se cancelan. Entonces, muchachos. Bueno, les repito, antes de continuar, que en el caso que los numeradores sean los iguales, ¿cierto? Y no sean los denominadores, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia porque el denominador del numerador pasa a ser denominador. Y el denominador del numerador pasa a ser numerador. Y lo pueden demostrar incluso con la orejita, o sea, con la operación esa. Entonces, muchachos, pues, pero en este caso, ese no es el caso, ¿cierto? Este caso es que tengo los dos denominadores iguales y los puedo cancelar y puedo expresarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué hago aquí? Pues simplemente resuelvo esta multiplicación de acá, ¿cierto? Y esta multiplicación de acá, y me queda así. Pues ahí me doy cuenta, de todas maneras me doy cuenta de que pues, si yo factorizo este de acá arriba y este de acá abajo, pues no es factorizable. Entonces yo ya me doy cuenta que ya yo no puedo simplificar más de esta parte. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Muchachos, el siguiente.
tengo x más 2 sobre x menos 1 menos x menos 3 sobre x menos 2, todo eso sobre x más 2. En estos casos, ¿cómo hacemos? En estos casos, pues de igual forma resolvemos la resta, ¿cierto? De las dos fracciones. Le tengo x más 2 por x menos 2, el signo menos de x menos 3 por x menos 1. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí es menos 1, vamos a corregir. Lo que como al momento de hacer la... Y creo que no me equivoqué en todo el ejercicio. Vamos a hacerlo acá de nuevo. Se resolvía de otra forma. Va a tocar hacerlo más. Vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a resolverlo manualmente. Entonces, muchachos, decíamos lo siguiente. Decíamos esto, entonces decíamos x más 2 por x menos 2 menos x menos 3 por x menos 1 sobre x menos 1, los dos denominadores, ¿cierto? X menos 1 por x menos 2. Y abajo colocábamos x más 2 por x menos 1. ¿Listo? Pues sobre 1. ¿Por qué? Para de tal manera, pues, hacer la orejita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el numerador va 1 por todo este término, ¿cierto? Pues da lo mismo. Y acá abajo sería x menos 1 por x menos 2 por x más 2. Que vean lo que lo colocamos. ¿Está listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, acá, el primer término. El primer término me queda como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, voy a pasar como a resolver todo esto para ver si me queda un trinomio que pueda factorizar y pues me ayude como a cancelar estos términos de acá abajo. Por ejemplo, acá x más 2 por x más 2 por x menos 2. Entonces, por ejemplo, eso es igual a x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Acá, menos, voy a colocar el mismo menos y resuelvo esta multiplicación. ¿Por qué coloco el menos? Porque el menos pues está multiplicando a estas dos multiplicaciones. Entonces es recomendable colocar el menos y luego se rompa el paréntesis. Entonces, por ejemplo, hago la multiplicación, ¿cierto? Esta multiplicación me da x al cuadrado por el siguiente sería menos x. Acá sería menos 3x. Y sería menos 3. ¿Cierto? Todo eso sobre x menos 1, x menos 2 y x más 2. Bien, muchachos, acá rompo este paréntesis, ¿cierto? Pero primero pues hago esta operación, ¿cierto? Menos x por menos 3x, eso me da menos 4x, ¿cierto? Entonces, si yo rompo el paréntesis, esto me va a quedar negativo. Esta suma de acá, que va a ser negativa, me va a dar positiva, y este que está acá negativo me va a ser positivo. Entonces, lo puedo colocar de esta forma. X al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos x por menos 3x, menos x más menos x menos 3x, eso me da menos 4x. Pero como rompo el paréntesis y acá tengo antes de un signo menos, pues me queda más 4x
y el menos 3 me queda pues con signo positivo. Listo. Entonces, pues acá simplemente veo que toca queda igual. Vamos a dejarlo como igual. Vamos a resolver como esa diferencia de cuadrado, no es necesario. Entonces veo que por acá, por ejemplo, x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado se cancelan. Entonces, pues me queda... una nueva página. Acá me queda... ¿cierto? Acá teníamos que se canceló el x al cuadrado, ¿cierto? Y menos 4 más 3, eso me da menos 1, ¿cierto? Y el 4x pues no se opera y queda normal. Entonces me va a quedar 4x menos 1 sobre todo esto. Entonces no era como tampoco, ya va a quedar así, no se puede como seguir, ya va a quedar así, perdón, y no se puede como seguir operando. Entonces me va a quedar esto así, ¿cierto? Y ya, listo. Entonces, así se resuelve como ese ejercicio. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a ese? Listo, muchachos. Entonces, pasemos al siguiente. En el siguiente tenemos esto. Este también es una fracción compuesta. Pero, ¿cómo? Ustedes se dicen, pues, obviamente, si yo tengo estos elevados a un número negativo, yo los puedo expresar como fracciones de la siguiente forma, ¿cierto? Por ejemplo, la x a la menos 2 es igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y el y a la menos 2 es igual a 1 sobre y al cuadrado. El x a la menos 1 es igual a 1 sobre x y el y a la menos 1 es igual a 1 sobre y. Listo. Entonces, hago las operaciones correspondientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el numerador me va a quedar 1 por y al cuadrado, que da y cuadrado, menos x al cuadrado por 1, que me va a quedar x al cuadrado. Y abajo en el denominador me queda x al cuadrado por y cuadrado. Acá, en este acá, pues me va a quedar 1 por y más, ¿cierto? Y x por 1, que va a ser x. Y en el denominador me va a quedar x sobre y. Hago pues orejita, ¿cierto? Y me va a quedar pues esta serie de productos. Esta serie de productos, ¿cierto? Y pues yo me doy cuenta que por ejemplo, esta acá yo lo puedo descomponer como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y al cuadrado menos x al cuadrado, lo puedo expresar como y menos x por y más x. Y este que está acá, pues también lo puedo descomponer. Te lo puedo descomponer como xy por xy, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? Acá si tú haces esta multiplicación te va a dar este término de acá. Entonces, muchachos, ahí yo puedo pasar a cancelar, ¿cierto? Cancelo este con este y cancelo este con este. Entonces, ¿qué me queda? Me queda y menos x sobre xy. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, muchachos, como les decía, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener límites, pues a veces nos dicen el límite de, no sé, el límite de h que tiende a ser. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que cuando yo tengo, por ejemplo, en el divisor, en el denominador de una fracción, tengo un 0, ¿cierto? Supongamos 1 sobre 0, x sobre 0, ¿cierto? Pues esto no tiene, pues, esto no pertenece a los reales, ¿cierto? No tiene como definición en los reales, esto es indefinido. Indefinido, ¿cierto? Entonces, muchachos, al ser eso indefinido, yo tengo que buscar reducir esta fracción compuesta de tal manera que la h me desaparezca de ese denominador. En eso, en el cálculo, es muy importante. Entonces, por ejemplo, aplicando todo lo que hemos visto ahora, yo puedo cancelar, o sea, puedo buscar
de tal manera de que se me cancele esa h. O sea, voy a hacer una simplificación, operaciones de fracciones para que esa h se me cancele. Entonces, por ejemplo, empiezo resolviendo pues las dos fracciones de arriba, ¿cierto? Que me va a quedar 1 por 1 más x, va a quedar 1 más x, el signo menos, ¿cierto? En el medio, que multiplica 1 más x más h por 1, ¿cierto? Entonces va a quedar de esta forma. Y abajo me queda 1 más x más h por 1 más x. Al h de abajo le coloco pues sobre 1, ¿cierto? Porque voy a hacer la orejita acá, ¿cierto? Voy a, pues, a multiplicar como esto aquí. Hacer la operación de esa fracción. Entonces, si me queda de esta forma, ¿cierto? Pues porque h por esto va a dar esto, ¿cierto? Entonces, muchachos, ahora bien, ¿por qué arriba coloco menos h? Porque si yo rompo el paréntesis, es que me salté como un paso. Si yo rompo ese paréntesis, y este paréntesis de acá me va a quedar el menos 1, ¿cierto? Me va a quedar el menos x. Y por ejemplo, 1 menos 1 va a ser 0, y x menos x me va a dar 0. Y si rompo el paréntesis, también me va a quedar menos por más h, que es menos h. ¿Listo? Entonces, por eso que coloco menos h. Y me salté como ese pasito. Entonces, muchachos, ahora bien, yo puedo pasar a cancelar el h, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el h se repite tanto como el numerador como el denominador en ambos multiplicando. Entonces, es un factor en ambos, pues en ambas partes de la fracción. Entonces, el resultado va a ser este, menos 1 sobre 1 más x más h por 1 más x. Entonces, ya ahí, por ejemplo, ya ahí pueden resolver el límite que le... Suavecito, suavecito. Sí, dime. No importa que el h sea negativo arriba y abajo positivo. No, ¿qué importa? Porque es que lo que tú estás cancelando es el h, ¿cierto? Y al negativo si lo dejas, mira que el negativo queda ahí vigente. Ah, si no se quita el negativo. Listo. Exactamente. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda más? Entonces, por ejemplo, este procedimiento es muy común en el cálculo, porque ahí eliminamos la h, ¿cierto? Y ya no nos quedó en el denominador y ya no nos hace como, pues, ya no nos vuelve indefinida la fracción. Entonces, eso es un procedimiento muy común, ¿cierto? Sí, o sea, sí quedó acá, pero por ejemplo, si yo sustituyo el h, que por ejemplo sería 0, pues ahí no me hace como 0 todo el denominador, sino que solamente me hace 0 como la suma acá. Entonces, eso es lo importante como en los límites. En los límites uno trata de buscar de que el denominador no le quede como 0. Entonces, muchachos, por último, me están haciendo una pregunta. ¿Por qué queda menos h arriba? Daisy, pues lo que estaba explicando, porque por ejemplo yo operé, pues aquí yo operé este por este y este por este, ¿cierto? Entonces en el numerador me va a quedar todo esto, ¿cierto? Esto que está aquí, el 1 más x menos 1 más x más h. Eso me va a quedar en el numerador. Entonces, por ejemplo, si yo resuelvo eso, lo que está en el numerador, lo que va a quedar en el numerador, ¿cierto? Voy a resolverlo acá. Voy a romper los paréntesis. Entonces, por ejemplo, 1 más x, pues queda normal. Ahí rompe el paréntesis. Y, por ejemplo, acá el menos, voy a romper el paréntesis también. Entonces, el 1 que está positivo pasa a ser negativo. El x también pasa a ser negativo. Y el h también pasa a ser negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 1 menos 1 se cancelan. Y más h menos x menos x, más x menos x, también da 0, entonces también se cancela. Entonces solamente va a quedar el menos h. ¿Listo? ¿Sí entendiste o tiene todavía la duda? ¿Daisy? Ah, ok, listo. Muchachos, pues creo que falta esto y otro ejercicio más. Por ejemplo, acá también. Acá este es un procedimiento también muy común con radicales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, resolvemos también la fracción de arriba.
Entonces me queda, por ejemplo, acá en este caso me va a quedar 1 por raíz de x, me va a dar raíz de x menos raíz de x más h por 1, que me va a dar raíz de x más h. Acá abajo en el denominador va a quedar multiplicado raíz de x más h por raíz de x. Y acá el h, pues, obviamente queda como h sobre 1. Aplico la orejita, ¿cierto? Entonces, este por este y este por este de acá, ¿cierto? H por el denominador de acá arriba, me va a quedar así de esta forma. Y el numerador de acá arriba, por 1, me va a quedar pues de esta forma. Entonces, muchachos, ahí sigue estando la h debajo, ¿cierto? Sigue estando la h como factor en el denominador. Eso es lo que no nos sirve. Eso es lo que tenemos que buscar eliminar. Para eso, uno aplica racionalización. Es decir, voy a racionalizar el numerador de tal forma de que, o sea, de verificar a ver si de pronto puedo obtener a h como factor en el numerador y se cancele con el denominador. Entonces, por ejemplo, aplico racionalización. Recordemos que la racionalización se aplica de esta forma, ¿cierto? Cuando son estos casos, aplico pues lo mismo, de tal manera de que me quede una diferencia de cuadrados, como la tenemos acá, por ejemplo. Acá me queda una diferencia de cuadrados de este con este, ¿cierto? La multiplicación de estos dos. Si ustedes se dan cuenta, sí es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque el primer término menos el segundo término por el primer término más el segundo término, sino que ahora tienen raíces. Entonces me queda así, por ejemplo, en este caso. En este caso, por ejemplo, yo cancelo las raíces, ¿cierto? Con el numerador. Acá, por ejemplo, ¿qué hice? Acá pues multipliqué esto que está aquí por la suma que está acá adentro. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, esto que está acá por raíz de x, me queda pues raíz de x al cuadrado por raíz de x más h. Acá, por ejemplo, este que está acá, por todo esto, eso me va a quedar, eso me va a quedar, obviamente, pues raíz de x más h al cuadrado por raíz de x. Obviamente acá abajo también se van a cancelar. Acá en este caso se va a cancelar esta raíz con este cuadrado, esta raíz con este cuadrado. Pues acá abajo esto no es necesario como operarlo. Yo lo operé como para que quedara, pues, me quedara como con menos espacio, con más espacio. Y bueno, muchachos, decíamos entonces, voy a borrar esto acá. Entonces, ¿cómo nos queda todo esto después de estas cancelaciones? Pues nos queda así, ¿cierto? Si yo cancelo la raíz de x con el al cuadrado, me queda pues la x solamente. Acá si yo cancelo esta raíz, me va a quedar solamente el x más h, obviamente con el signo negativo antecedido de todo, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, me quedó el x, aquí esta raíz que la cancelé, me va a quedar solamente la x. Y acá, por ejemplo, que cancelé el x, la raíz del x más h, pues solamente me va a quedar el x más h. Entonces, muchachos, si yo rompo este paréntesis de acá, ¿cierto? Me va a quedar así. ¿Listo? Y x menos x, pues me va a dar 0 y solamente me va a quedar el menos h. ¿Listo? Abajo no he movido nada. Entonces, muchachos, al quedarme solo el menos h, pues puedo pasar a cancelar y me queda de esta forma. ¿Listo? Ahí vemos, si nos damos cuenta en el denominador, el h no quedó como factor en ningún momento y pues ya puedo pasar a resolver el límite de h tendiendo a 0. O sea, esos son los ejemplos comunes que ustedes van a encontrar. En estos se me olvidó poner un ejemplo también de, pues cuando tengo una raíz, pero pues lo podemos hacer en la siguiente clase. Muchachos, ¿entendieron esta parte? Bueno, si no hay ninguna duda, ya por último, les voy a dar unos tips y unos consejos para que, muchachos, nunca hagan esto. Nunca hagan. Cuando les digo nunca es nunca, muchachos. Por ejemplo, esto. Hay gente que, por ejemplo, dice que a más b al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Muchachos, eso no es cierto.
Eso son completamente cosas muy distintas. Esto con esto es muy distinto. Otros dicen que, por ejemplo, esta es de las más comunes de los errores que dan, de la papaya que uno da como estudiante. Raíz de A más B, ¿cierto? Entonces dicen que no, hay la raíz de A más B. Ah, no, profe, entonces es raíz de A más raíz de B. Vea, esto está equivocado, ¿cierto? Son cosas, como dice ahí, diferentes. Son muy diferentes. Estas dos cosas no son iguales. Otra cosa, dicen, profe, no, raíz de A al cuadrado más B al cuadrado es igual a A más B. También, el que me ponga eso en una actividad, esto también, muy común, dicen 1 sobre A más 1 sobre B, entonces dicen enseguida, no, profe, eso es igual a 1 sobre A más B. Tampoco cometan ese error. Otro, verdad, este es el que más me da rabia a mí, que eso es un pecado en la matemática. Dicen A más B sobre A. Por ejemplo, dicen, cancelo esto así y me queda que es igual a B. Muchachos, ese sí, nunca lo hagan, muchachos. Nunca, nunca, nunca lo hagan. Y por último, este también, que tenemos que A más B a la menos 1 es igual a A menos 1 más B menos 1. Eso es completamente falso. Y listo, muchachos. Eso fue todo por la clase de hoy, muchachos. Muchas gracias. Espero que tengan un buen día, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda antes de terminar la clase, ya por finalizar la sesión, o algún comentario que hacer. Listo, muchachos. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud ni comentario, pues damos por finalizada la clase. Nos vemos el jueves. Estudien mucho, muchachos, y que tengan un excelente día, muchachos. Nos vemos el jueves.